Hola aventureros, hoy nos vamos a desviar de nuestra programación habitual de explorar ruinas milenarias desconocidas y del Camino de Santiago para explorar unas ruinas más modernas y un tanto más inusuales. En nuestra aventura del día vamos a explorar una finca real en estado de abandono total. Esta propiedad se encuentra en Tatoi, a unos 25 kilómetros al norte de Atenas y pertenecía a la familia real griega. Fue el lugar donde pasaron parte de su infancia la reina Sofía de España y su hermano, el último rey de los griegos, Constantino II. En este video no solo vamos a visitar el Palacio Real, sino también la finca y el Panteón de los Reyes de Grecia, mientras les cuento un poco de historia, así como algunas curiosidades. Esto es Aventuras al pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Empecemos por el palacio. La propiedad fue adquirida por el rey Jorge I y la reina Olga en 1872 y allí construyó un primer palacio muy sencillo para poder pasar el verano con su familia, además de infraestructura agrícola y ganadera con la idea de generar ingresos adicionales. Este primer palacio estuvo en funcionamiento como tal durante solo 12 años. Entre 1884 y 1886 se construyó un segundo palacio que es el que vemos hoy día en ruinas. Conocido como el Palacio Nuevo, es una copia de los palacios de Peterhof, en San Petersburgo, Rusia. Más específicamente del Palacio Ferme, que fue edificado por Andrei Stackenschneider entre 1838 y 1839 y fue la residencia veraniega del zar Alejandro II. Aunque fue utilizado mayormente como residencia veraniega, fue residencia permanente de la familia real en dos oportunidades. En 1909, luego de un incendio que destruyera el Palacio de Atenas, y de 1948 a 1967. Tras el golpe de los coroneles en abril de 1967, la realeza helena tuvo que marcharse de nuevo al exilio y no pudieron regresar hasta la década de los 90. Durante ese periodo fue el Estado griego quien ejercía como propietario de Tatoi. El estado de abandono del lugar es producto de una mezcla de negligencia gubernamental y de una pelea judicial de décadas entre el rey emérito y el Estado griego sobre la propiedad de los campos y las pertenencias de los edificios. Tras idas y vueltas con los diferentes gobiernos de turno, el rey emérito y su familia acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar una solución a este conflicto. En el año 2000, el tribunal sentenció en favor de los miembros de la antigua Casa Real griega, considerando que los bienes pertenecían a Constantino, a sus dos hermanas Irene y Sofía y a su tía Catalina, aunque la reina de España renunció a su parte y la donó a sus hermanos. Luego de otra negociación fallida, el Tribunal de Estrasburgo estableció una indemnización millonaria por la confiscación del patrimonio de la antigua familia real, la mayor de su historia, unos 13 millones de euros. Tras el pago de la cantidad, el Estado griego tomó oficialmente posesión de Tatoi el 3 de marzo de 2003. La finca incluía invernaderos, caballerizas, prensas de olivas y producción de quesos. La finca incluía otros edificios como un hotel, así como una pequeña estación de servicio. La propiedad se utilizó para testear nuevas técnicas y tecnologías traídas del exterior con la intención de extenderlas al resto de Grecia, que se encontraba muy retrasada al respecto. Durante los accidentados reinos de sus sucesores, Constantino I, Alejandro I y Jorge II, la finca y sus edificios sufrieron varias vicisitudes, desde reformas y modernizaciones a saqueos e incendios, un problema bastante recurrente a lo largo de su historia. De hecho, el último incendio ocurrió en el año 2021 y destruyó los bosques de la finca. Existe un cementerio real que se encuentra en la colina al sur de la propiedad, donde en la antigüedad se encontraba la Acrópolis de Deselia. Aquí se encuentran enterrados reyes, así como varias consortes y múltiples príncipes. Y una pequeña curiosidad. El primer rey de Grecia, Otón I, fue el único rey con el título oficial de Grecia, en un sentido literal, y es el único de los reyes no enterrado en este cementerio. Todos los reyes que lo sucedieron tenían el título de rey de los griegos, o rey de los helenos más precisamente. La primera tumba pertenece al sucesor de Otón, el rey Jorge I. Luego tenemos a su esposa, la gran duquesa Olga Konstantinovna de Rusia, y a su lado las princesas Alejandra, María y Olga.
corta distancia se encuentra la tumba de otro príncipe, Nicolás y su esposa Helena. También se encuentran enterrados el príncipe Jorge y su esposa, la princesa Marie Bonaparte. En las cercanías de la capilla se encuentra la tumba del príncipe Andrés, padre de Felipe de Edimburgo y abuelo del actual rey de Inglaterra, Carlos III. Luego, dentro de la capilla se encuentran enterrados el sucesor de Jorge, Constantino I, su esposa, la princesa Sofía de Prusia, y uno de sus hijos, el rey Alejandro I. Desde dentro de la capilla, en el bosque, podemos ver la tumba de la hermana de Alejandro, Catalina. Detrás de la capilla se encuentra una tumba doble, perteneciente al príncipe Cristóbal, hermano de Constantino I, y a su esposa Françoise de Orleans. También se encuentra la tumba de la esposa de Alejandro I, Aspasia, y de la de su hija en común, Alejandra. En estado ruinoso podemos ver la tumba del rey Jorge II, sucesor de Alejandro, y llegando al final del cementerio nos encontramos con las tumbas del rey Pablo I y su esposa, la princesa Federica de Hannover, los padres la reina Sofía, Irene y Constantino. Y por último tenemos la tumba del rey Constantino II, último rey de los helenos y el último miembro de la familia real en ser enterrado en el cementerio. El futuro de Tatoy. El palacio será convertido en museo y abrirá sus puertas nuevamente en el año 2025. En las obras de restauración ha contribuido económicamente el rey Carlos III de Inglaterra para homenajear la herencia griega de su padre. No queda claro si volverán a Tatoy la colección de autos de la familia real. Incluía varios Rolls Royce utilizados para atender a eventos oficiales, 2 triciclos eléctricos, así como varios carruajes. En el siguiente video exploramos en detalle los restos de la casa del director de Tatoy.